Eh, Cuando hablamos pues del consentimiento informado, obviamente aludimos a una teoría general del consentimiento informado. No es nueva, ni mucho menos. El tema del consentimiento informado pues es de vieja data, eso siempre ha existido. Pero, digamos, digámoslo así de alguna manera, en Colombia sí se hace como necesario entrar a revisar, digamos, cuáles son nuestras fuentes más inmediatas, digamos, fuentes normativas, ¿ya? Y entonces se hace importante pues que resaltemos que cuando hablamos del consentimiento informado en Colombia, podemos sostener sin temor a equivocarnos que los pilares pues fundamentales del consentimiento informado los podemos encontrar en la Constitución de 1991, que es nuestra norma jurídica más importante, o digamos la norma jurídica con la mayor jerarquía normativa en nuestro ordenamiento jurídico para los no abogados, que creo que es la mayoría, aunque conozco muchos médicos, abogados, y estoy seguro que alguno de los asistentes puede ostentar la doble calidad de médico y abogado. Cuando hablamos digamos, de jerarquía normativa, pensemos en la figura geométrica pues, de un triángulo, y sobre la base aparecen las normas, digamos, de más baja jerarquía, y en la cúspide de ese triángulo, en la parte superior, en la punta, aparece la Constitución política precisamente. Entonces, fíjense que en la norma de mayor jerarquía, que es nuestra Constitución política, encontramos normas que nos permiten sostener, sin temor a equivocarnos, que el consentimiento informado encuentra su sustento directamente en la Constitución Política de Colombia. Desde ahí se prenden alarmas. ¿Por qué? Pues alarmas en el buen sentido, sobre todo sobre la importancia del tema. O como se quiera mirar, también advertencias sobre digamos, sobre la laxitud con que se asuma este tema por parte de un médico, porque no es un tema pues de poca monta. Por señalar tres normas, hay más, pero por señalar tres normas. El artículo primero, incluso de la Constitución Política de Colombia, el primero, yo ahorita consulto la Constitución aquí rápidamente, hacemos una muy somera lectura, pues abuelo de pájaro, de esas normas, pero para que se fijen la entidad, digamos, de sus mandatos, lo que consagran, la importancia de lo que consagran. La dignidad humana, nada más y nada menos que la dignidad humana es sustento del consentimiento informado. Y ya empezamos aquí a preguntarnos, ¿cómo así que dignidad humana? Sí, porque cuando hablamos de consentimiento informado, como aquel, digamos, derecho que tiene el paciente, eventualmente en la relación médico-paciente, a recibir información clara, oportuna, veraz, profunda, completa, digamos que podemos afirmarlo precisamente porque ese derecho que tiene a recibir esa información es la expresión de su derecho a la dignidad humana, a que se le respete su dignidad humana, su condición de ser humano, y el derecho además fundamental a decidir sobre su cuerpo. Porque incluso podría darse el caso donde, y aquí ahorita, a mí me encanta cuando empiezan a intervenir porque hacen preguntas muy chéveres y casi siempre me corchan todos estos médicos acá, por Dios, pero es muy agradable porque uno sabe que son las cosas que pasan en el día a día. Entonces, bienvenidos, y si más adelante se van encontrando con insumos para que les permitan intervenir o hacer preguntas puntuales. Pero fíjense desde ya cómo entonces empezamos a darle una dimensión fundamental o protagónica al paciente. Ya entonces la Corte Constitucional, en todos estos fallos que empezaron pues precisamente desde la expedición de la Constitución del 91, con la creación en Colombia de la Corte Constitucional precisamente después del 91, valga decir, para los médicos y como dato histórico, porque la Corte Constitucional en Colombia como máximo tribunal constitucional, les explico pues en dos palabras, la función fundamental o primordial de la Corte Constitucional es ser el guardián de la Constitución política, es decir, salvaguardar la integridad de esa norma superior, y fue creada precisamente después de la entrada en vigencia de la Constitución del 91 como Corte, porque antes en Colombia el control constitucional lo ejercía la Corte Suprema de Justicia en su, digamos, como tribunal constitucional o su sala constitucional. Entonces fíjese que la Corte desde el 91 para acá, yo les voy a mencionar hoy una sentencia por allá del año 99 y otra que tenemos del año 2018. Nada más traje dos.
porque yo para qué voy a traer acá, pues, hacer un estudio pues, de jurisprudencia, eso no tiene sentido. Pero para mostrarles solo cómo por allá desde hace 22 años y mucho antes, ya la Corte empieza a marcar un rumbo con el consentimiento. E incluso en este fallo del 18, que es reciente, de hace unos 3 años, la Corte hace un recuento jurisprudencial. Yo les voy a sugerir incluso, estimados doctores, estimados médicos, que cuando tengan por ahí un momento, decir pues que estén desocupados es una utopía, porque yo sé que se mantienen muy ocupados, pero en cualquier momento que puedan, regálense una horita para leer esa sentencia, porque vale la pena, vale la pena, vale la pena porque les va a mostrar a ustedes cómo nuestros tribunales y nuestros jueces miran el tema, cómo analizan, cómo abordan el tema del consentimiento informado. No es un tema, repito, de poca monta. Y fíjese precisamente, lo hacen descansar nada más y nada menos que en la dignidad humana del artículo primero. Es que además el preámbulo de la Constitución y el artículo primero son las normas pues que marcan, son la carta de navegación en norte, a dónde pues quiere llegar Colombia o cuáles son, digamos, los postulados fundamentales de este país como Estado o el modelo pues de Estado, que es un Estado que en la práctica no se cumpla, bueno, eso es otra cosa, pero es un Estado por lo menos en el que, o el que, digamos, el que debe propender, pues, perdón, por el respeto a la dignidad humana. Otro tema fundamental, porque es que el consentimiento informado también descansa en el derecho fundamental a la intimidad. Óigase bien. Y desde ya les digo una cosa, todos los artículos contenidos entre el artículo 11 y el artículo 41 de la Constitución Política de Colombia consagran, yo sé que ustedes no han oído hablar de esto, consagran derechos fundamentales, derechos constitucionales fundamentales. Y digamos, ¿de qué les sirve tener ese apellido? Pues no es que sean de mejor familia, bueno, sí son de mejor familia, pero no es porque se llamen así ya, porque sí, sino que son objeto de protección por medio de acciones constitucionales, verbigracia, una que ustedes conocen mucho en el sector médico, son, digamos, susceptibles de ser protegidos mediante acciones de tutela, que fue también una consagración de nuestra Carta Política de 1991. Y también ha señalado la Corte y la doctrina de la Corte Constitucional y nuestros jueces que el consentimiento informado también es una expresión del libre desarrollo de la personalidad contenido en el artículo 16 de la Constitución. Incluso, si se quiere, yo no lo puse ahí adrede porque quería señalar los más importantes, pero la Corte también ha dicho que según que el consentimiento informado es una clara expresión del artículo también 20 de la Constitución. Eso ya uno dice, pero quiere más importancia. Lo hacen descansar en el artículo primero y nada más y nada menos que en 3 derechos fundamentales, el 15, el 16 y el 20. El 20 consagra el derecho de toda persona a informarse y a ser informado. Muy bien, entonces aquí hago una pausa y voy a ir precisamente sobre lo que les prometí. Fíjense lo que dice el artículo primero de la Constitución. Anderson, ¿me siguen acá? ¿Ven la Por, pantalla mía? por supuesto, incluso ya tenemos nuestras primeras participaciones. Adelante, adelante, que esto es lo que dinamiza el debate. Yo no soy un profesor magistral, qué pereza. Sí. Por supuesto. Tenemos al doctor John Jairo, en el que nos comparte la siguiente afirmación. Muchos pacientes no leen y lo firman. ¿Qué implicaciones tiene esto en caso de que un evento adverso, en caso de un evento adverso y demanda? Excelente pregunta. Yo le contestaría al doctor John Jairo, ¿cierto? Así se llama el doctor. Sí, señor. Yo le contestaría al doctor John que quien tiene que insistir en que lea es el médico. O sea, el médico no puede asumir un papel, digamos, negligente, ¿cierto? O de tranquilidad, decir, señor, vea el consentimiento, léalo. Ah, yo no quiero leer, o que incluso el médico, ni el paciente ni dice nada, lo firma y lo entreguen, ni el médico es consciente que ni lo leyó. Ustedes son dos escenarios. Si el médico simplemente le entrega una proforma y le dice, léalo, y el paciente en efecto ni lo lee, sino que firma, yo creo que es responsabilidad del médico. No se puede excusar en, yo lo entregué, ya si no lo lee es problema de él, yo creo que no. Porque, pero vamos a ver luego, esta pregunta me adelantó mucho, pero bueno, anunciémoslo desde ya. La relación médico-paciente es una relación desigual. ¿Por qué desigual?
Así lo ha sostenido la Corte. Es desigual porque el dueño del conocimiento o quien tiene la formación técnico-científica y profesional es el médico. Y por regla general, salvo pues que el paciente también sea un médico, pero por regla general, el paciente es profano en materia de medicina, es lego en la materia, es decir, no sabe nada, como yo, que no tengo ni idea de medicina. Ahí me dicen que me van a hacer cualquier cosa y pues no entiendo. Entonces, son dos escenarios. Si el médico simplemente se limita a entregar una boleta de consentimiento informado preimpresa, sin mayor explicación, y el paciente en efecto ni lee y firma, yo le doy mi postura, la postura de Alejandro Castaño como abogado. Hay responsabilidad del médico. Pero si el médico es acucioso, es diligente, es prolijo, es profundo en su información y le dice al paciente, señor Raimundo, usted va a ser sometido a una intervención quirúrgica que consiste en esto. Usted tiene, pues a ver, en la vida uno se puede morir hasta por tomarse un doble después, por desarrollar una reacción adversa, pues extrañísima, infrecuente. Lo hemos visto pues con la pandemia, pues es infrecuentísimo, pues rarísimo, pues hay gente que con la vacuna, por ejemplo, desarrolla efectos muy adversos que en una muestra grande de población no pasan, o a la mayoría de la gente no le sucede. Pero entonces si el médico le dice, estos son sus riesgos más importantes, incluso la muerte, no es frecuente, pero incluso la muerte, sangrado, digamos en el posoperatorio puede haber infección, hemorragias, eventualmente tiene que volver al centro médico para ver qué pasa, pues se advierte eso, y el paciente incluso le dice, bueno médico, pero no, incluso se niega como a recibir explicación porque, digamos, en el mundo de hoy todo el mundo vive muy de afán, entonces simplemente firma. Yo diría que en ese caso el médico sí estuvo presto a entregar información, es distinto, me hago entender. Y alguien dirá, pero Alejandro, ¿y eso cómo se prueba? Pues no está de más, eso lo vamos a ver ahora. Yo siempre, esa es mi analogía. El escudo del médico, el caballo de batalla del médico, la mejor defensa. El médico se blinda con una correcta y completa historia clínica. Si el médico en la historia clínica dice, se le suministraron, digamos, se le informaron y explicaron los riesgos más frecuentes al paciente, digamos, las complicaciones más frecuentes e incluso algunas no tan frecuentes, pero que son probables. Ojo, tampoco todas, porque entonces el médico tendría que cerrar el consultorio, no volverse a dedicar a nada, porque pues cuántos riesgos puede haber en medicina, no infinitos. Pues no se trata de eso, porque repito, y lo habíamos visto ya en la clase pasada, digo yo clase, uno no olvida el alma del profesor. Es En la cierto. charla pasada habíamos hablado que la obligación del médico es de medio, es decir, no se puede comprometer en un resultado específico, es de medio, pero digamos que no se limita, pues no puede llegar a advertirle todos los riesgos infinitos, no. Pero entonces en ese caso, que deje evidencia en la historia, que advirtió y que pese a la advertencia, observó al paciente muy reacio, y que incluso, y que a pesar de haberle explicado, el paciente, eso lo puede anotar un médico, no hay ningún problema, se le explica al paciente, se le invita a que lea incluso la boleta y que incluso después de la explicación y de la lectura del consentimiento escrito, si tiene alguna duda la pregunte y simplemente ya hizo uso de su derecho de no leer y firmó, esa es otra cosa. Pero repito, es un tema de prueba y el escenario probatorio es álgido, porque ya en el escenario judicial el médico está incómodo, no es un escenario cómodo, no es un escenario cómodo porque es que, pues yo estaba ya delante de un juez que en última estás cuestionando mi acto médico, mi desenvolvimiento profesional, mi capacidad profesional, es incómodo hasta incluso como muy indignante, pero entonces si el médico llega blindado a esa batalla, a esa guerra, en el buen sentido de la palabra, no me tomen tan literal, o llamémoslo mejor a ese escenario judicial, va a ser mucho mejor. Yo no sé si con esa explicación de las dos situaciones, porque me gusta ejemplificar dos escenarios distintos, el doctor John Jairo pues quedó medianamente ilustrado. Espero que sí. Sí, vamos a esperar la respuesta del doctor John Jairo por aquí, por el chat. Nos hablabas, Alejandro, de una sentencia, ¿sí? Sí, hay varias, pero yo les voy a
tranquilo, más adelante yo les Ok. cito una, que son, la Corte Constitucional tiene fundamentalmente 3 tipos de sentencias, pues para los, pero eso por cultura me parece importante que los médicos lo sepan. Sentencias T, que empiezan con una T, significa que fueron sentencias que resolvieron o que fueron proferidas en sede de tutela. Es decir, que alguien interpuso una tutela y esa tutela llegó hasta la Corte la seleccionó para estudio y profiere sentencia de tutela. Esas sentencias tienen un efecto, alguien dice, no tienen sino efecto entre las partes. Al que condenaron, es decir, a quien dijeron, a quien la Corte, por ejemplo, dice que vulneró un derecho fundamental y al que la promovió. Pero ya es aceptado que los argumentos que haya sostenido, digamos, la doctrina que la Corte desarrolla en las sentencias, no la parte resolutiva, sino, digamos, toda la motivación de la sentencia, para no utilizar pues aquí palabrejas en latín, para qué enredar a los médicos, toda la motivación, pues, la argumentación que la Corte da en sentencias, por muy que sean T, irradian todo el ordenamiento jurídico. Hay sentencias C, y es que son, digamos, son sentencias de constitucionalidad, cuando, por ejemplo, cualquier ciudadano, incluso cualquiera de los médicos, o tú, Anderson, decide demandar una norma ante la Corte porque cree que una norma de algún código, alguna ley viola la Constitución. Lo que los abogados llamamos es porque cree que es una norma inconstitucional o es inexequible, que porque viola la Constitución, la Corte se pronuncia en una sentencia C. Y las SU se llaman sentencia de unificación o unificadora, y es cuando ya la Corte recoge una postura de muchas sentencias y la quiere condensar en una sola. ¿Ya? Entonces, las 2 sentencias que les voy a compartir hoy, cuando digo compartir es la referencia a la sentencia, son sentencias de tutela. Ciudadanos que ante alguna situación de salud de acto médico concreto interpusieron tutela y la Corte en su momento seleccionó esas tutelas y las resolvió. Entonces, vuelvo al tema. Ajá, Fíjense que, Ajá. ¿cómo, Anderson? Sí, tenemos 2 preguntas, una de la doctora Pamela y otra de la doctora Adriana. Vamos a sí, podemos de Sí, una vez. hagámosla que se la Listo, voy a contestar. muy bien. Igual, incluso esta pregunta del doctor John sirvió, cuando ya lleguemos allá a ese slide de la presentación, van a recordar ya muchas cosas que acabo de decir acá. Sí. Perfecto, entonces tenemos una inquietud por parte de la doctora Pamela en la que te quiere compartir. Buenas tardes, ¿cuál es el momento ideal para la firma del consentimiento informado? Hay 2 escenarios que nos propone la doctora. 1, en consulta externa para programación ambulatoria, si la firma se hace de forma digital y debe quedar listo durante la consulta. O 2, paciente con orden que se realiza desde el servicio de urgencias que será llevado a cirugía. Buena pregunta, pero en todo caso, y me adelanta también un tema, pero digamos algo, siempre debe ser previa, por ejemplo, en caso de actos quirúrgicos, previo al acto quirúrgico, o en caso de desplegar como tal un acto médico, previo. Y en el caso, pues, de que se va a explicar durante la consulta, precisamente que quede evidencia que se obtuvo durante la consulta. Pero fíjese que casi siempre es previo al último acto al que quiere llegar el médico, que es, por decir, un acto quirúrgico, propiamente dicho. Si algo le he aprendido a los médicos es que la medicina no tiene por principio general de entrada a operar a nadie. O sea, la operación, porque la operación no deja de ser una lesión, solo que una lesión dirigida y con técnica. Yo creo que es así, los médicos me corregirán, pero el médico dice, no, primero miremos si hay un tratamiento menos invasivo, pues eventualmente. Alguien dirá, no, hay casos, doctor, en que no podemos sino empezar es con cirugía, porque no hay otra que hacer. Ah, bueno, pues pero en esos casos. Pero el médico siempre busca procurar el restablecimiento de la salud del paciente y si a pesar de un montón de tratamientos o de alternativas no lo consigue, digamos, ya contempla en última instancia el acto quirúrgico, pues ya la cirugía propiamente dicha. Pero para contestar a la doctora Pamela, siempre debe ser previo, por ejemplo, a un acto quirúrgico. Y en caso de consulta externa, donde se de ahí, pues no veo ningún problema en que se obtenga en ese momento de la consulta. Que creo que es el escenario además, porque sería muy complejo que un médico tuviese que llamar a un paciente antes de tenerlo. Venga, usted no puede entrar al consultorio si primero no hablamos y me mandó el consentimiento. No, pues es que ahí se obtiene en esa relación médico-paciente. Muy bien. Y por último, la doctora Adriana nos comparte. Buenas noches. Pacientes que reciben insulina en el control de diabetes hace varios años y no tienen consentimiento informado. ¿Se hace una vez
o se entiende que el médico que le ingresó al programa fue autorizado en ese momento para el uso de la insulina? Pues, muy buena pregunta. Yo pensaría que si de pronto hay alguna variación en el tratamiento, debe obtenerse un nuevo consentimiento. Pero si es un paciente insulino dependiente, porque tiene, pues, por ejemplo, diabetes mellitus 2, cualquier cosa de esas, y entonces desde algún momento se le explicó al paciente que tiene que ingresar al programa, no sé si primero consumió, por ejemplo, metformina y luego se dice que tiene que ya recibir el bolo de insulina o como se llame eso, los médicos me corrigen, y se le dice, vea, esto es periódico, usted debe, esto ya es, esto no, mejor dicho, su vida cambió, ya usted es insulino dependiente hasta que se muera, porque tiene una enfermedad que ya es de base, pues y obtiene el consentimiento. Yo diría que ese consentimiento se está obteniendo para un acto repetido, periódico, valdría. No veo por qué no valga jurídicamente. Muy bien, Continúo. Alejandro, sí. Entonces, fíjense que les decía que, o sea, el consentimiento es un tema tan importante y les digo, doctores, ha cobrado tanta importancia en las demandas que hoy por hoy reciben los estrados, los despachos judiciales, los juzgados, en cuando se cuestiona el acto médico. Les digo, ya no son tan, ya la mayoría de las demandas no cuestionan el acto médico propiamente dicho, porque lo veíamos en la sesión pasada. Recuerden que el acto médico siempre tiene un muy buen amigo que le ayuda o que le hace los cuartos, porque para utilizar palabras coloquiales, y es el riesgo inherente. El médico puede decir, hubo una complicación, hombre, no se debía impericia, riesgo inherente, listo. Pero el consentimiento informado ya es una cosa muy distinta y cada vez llegan más demandas de esas. Entonces, fíjense los principios en que descansa eso. Dice la Corte, dice que en el primero, Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, lo voy a ampliar para que los médicos, para no forzarlos pues ya a las 7 de la noche a leer pues aquí letras diminutas. Con autonomía, ¿se ve bien, Anderson? Se ve perfecto. De sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana. Entonces, la Corte dice ahí, no. En las relaciones médico-paciente, en la relación médico-paciente, esa es una de las actividades que se desarrollan dentro del Estado y el Estado debe velar por todas las actividades lícitas que se ejercen dentro de su territorio. Y una de ellas es la medicina. Bueno, como Colombia es un Estado fundado en el respeto por la dignidad humana, los médicos deben ser juiciosos en la obtención de consentimientos, porque esa es una muestra de la dignidad humana del paciente. Lo ha dicho la Corte. Pero no, esto no es un invento aquí de Oscar Alejandro el día de hoy. Fíjese lo que dice la Corte por acá. Bueno, que también descansa. Fíjese que yo les decía, a partir del 11 ya empiezan los derechos fundamentales. Mire que no es mentiras. Entonces llegamos al artículo 15 y dice, todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre. Yo ya no voy a seguir por acá, pero con el solo derecho a intimidad, ya la Corte dice, no, el consentimiento informado, que se le explique. Llega el paciente, por ejemplo, con VIH y él le va a explicar, hombre, usted tiene entonces que consumir o tiene que tomar ya, ingresar al programa, pues, y tiene que tomar antirretrovirales ya por quién sabe cuánto tiempo para evitar pues que usted llegue a un SIDA, no sé qué. Obviamente esa persona tiene derecho también a que se le respete su intimidad, pero fíjese que todo eso es en un marco de, ¿qué? De información, de explicación de riesgos, y eso en dónde se da, precisamente en un correcto consentimiento informado que el médico obtenga del paciente. Una cantidad de cosas. Artículo 16. Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico. Los médicos me dirán, pues, pues, ¿qué? La fumo verde, pues, ¿qué tiene que ver eso con el acto médico? La Corte ha dicho que incluso un paciente, y aquí va a sonar hasta muy poético, pero el cuerpo de cada paciente es un santuario al que solo decide él quién entra o no y qué se hace en ese cuerpo. Entonces, podría darse el caso que incluso un paciente diga, no, médico, yo no me quiero someter a ningún acto quirúrgico. Pero es que, señor, ya la medicina no le ofrece a usted ninguna respuesta, no hay ninguna alternativa plausible para restablecer su salud, solo el acto quirúrgico. No, antes no me operen. No quiero recibir tratamiento. Bueno, listo. Pero fíjese que esa es una expresión de su libre desarrollo de la personal. Dice, no, es que a mí no me interesa, yo por allá, incluso por cuestiones religiosas o de forma de pensar, dirá, no, es que yo no me quiero someter a ningún acto quirúrgico. O el paciente, por ejemplo, con cáncer, que dice, no, yo no quiero someterme
a torturas, a radioterapias, quimioterapias. Yo no quiero que conmigo hagan nada, no, dejemos que evolucione y miramos qué pasa. Ah, listo. Se le explicaron los riesgos al paciente, se le informó, se le advirtió, aquí firmó y decidió no someter. ¿Eso qué es? Libre desarrollo de la personalidad. Y es la muestra por antonomasia, por excelencia, de que quien decide sobre el cuerpo es el propio paciente, no el médico. Porque el médico no es dueño del cuerpo del paciente, es dueño de su conocimiento, sí, y le presenta alternativas médicas y científicas al paciente, pero no es dueño de la decisión final. Incluso la decisión final, por muy leigo que sea en la materia del paciente, por muy ignorante, pero si decide no someterse a ningún acto, es el libre desarrollo de su personalidad, lo ha dicho la Corte. Y yo les decía, y no se los mostré en la presentación, pero les decía que el 20, sí, lo ha dicho la Corte, incluso en la sentencia que les voy a mostrar ahora, que es una sentencia bien interesante. El 20 dice, se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial. Y recibir información veraz. De ahí la Corte ha dicho, ese artículo constitucional que consagra además un derecho fundamental, también es un sustento constitucional de la obligación de obtener del paciente previamente un consentimiento informado. Sigamos. Entonces ahí la cosa pues uno dice, esto tiene pues un montón de cosas. Desde la ley 23 de 1981 en Colombia se ve la presentación ya, ¿cierto? Por supuesto, Alejandro. Desde la ley 20, gracias Anderson, desde la ley 23 de 1981, que ya la habíamos mencionado en sesiones anteriores, encontramos referencia expresa al consentimiento informado. O sea, esto pues, aquí ya no me vayan a malinterpretar de, pero este abogado está desactualizado, dijo pues que el consentimiento informado nació en Colombia pues con la Constitución del 91. No, de ninguna manera. Incluso desde la ley 23 de 1981, que es el Código de Ética Médica, así nosotros los abogados también tenemos código, la ley 1123, o sea, todas las profesiones tienen su código disciplinario, pues código de conducta, código de ética. Desde esta ley en Colombia, qué pena, ya tenemos referencia expresa al consentimiento y yo me voy a permitir acá, sí me parece muy importante que busquemos esa ley porque es vital que analicemos eso acá. Fíjense, pues, y esta ley está vigente. ¿Visualizan la ley Anderson? Se está cargando. Por supuesto, ya se visualiza. Entonces, fíjense pues, estamos en la ley 23, estimados doctores, de 1981. Alguien dirá, pero es muy viejo, hace 40 años. No, pues está vigente pues. Entonces, aquí encontramos, fíjense, tremendo, o sea, una referencia expresa al consentimiento. Fíjense lo que dice el artículo 15, estimados doctores. El médico, y la voy a resaltar pues para que nos quede como más fácil de leer. No, mentiras, quedó más difícil de leer, quitemos eso. Artículo 15. El médico no expondrá a su paciente a riesgos injustificados. Pedirá su consentimiento para aplicar los tratamientos médicos y quirúrgicos que considere indispensables y que puedan afectarlo física o psíquicamente, salvo en los casos en que ello no fuere posible, y le explicará al paciente o a sus responsables de tales consecuencias anticipadamente. Ahí ya no, uno dice, es muy claro, pues el mismo Código de Ética Médica ya dice, y pedirá su consentimiento. O sea, fíjense entonces que desde el Código de Ética Médica ya teníamos referencias expresas. El mismo código también pues salva la responsabilidad del médico en casos muy puntuales, cuando indica que salvo en casos en que no fuera posible. Y hay casos pues, o sea, pongamos pues así los más, digamos los más evidentes pues de bulto que saltan a la vista. Llega un paciente en estado de inconsciencia pues, ya casi que muerto, pues en una escala de Glasgow ya los médicos me dirán, qué bueno que alguien metiera aquí la cucharada. Ya después de 5/15, yo no sé si ya está casi muerto, pues en pésimas condiciones, pues, ya pues, perdiendo casi que toda la volemia, pues, de sangrado. ¿Y qué consentimiento va a obtener por Dios de un paciente en esa circunstancia? Pues imposible. Si se pone con formalismo, el médico se le muere el paciente, le termina de morir en las manos. Y entonces ahí incurrió en responsabilidad, no por consentimiento, sino por negligencia o por tardanza en el acto médico. En fin, lo que quiero significar con ello es cuando sea posible. O pienses el caso donde llega un paciente inconsciente o, por ejemplo, en estado de demencia, que evidentemente, y no hay ningún familiar a quien explicarle las consecuencias, digamos, más previsibles
o riesgos más previsibles sobre cuentas de un acto médico, de un acto quirúrgico, por ejemplo. Está solito un paciente. Hombre, en un caso de esos, pues, ¿cómo le vamos a exigir a un galeno que obtenga un consentimiento? Hay un postulado constitucional para que se queden tranquilos también. A lo imposible, nadie está obligado. Pero entonces sigamos. Y fíjese la referencia, perdón, pronuncié mal, la referencia expresa que hace el artículo 16 del Código de Ética Médica también a este tema. La responsabilidad del médico por reacciones adversas, inmediatas o tardías producidas por efectos del tratamiento no irá más allá del riesgo previsto. El médico advertirá de él, pues ¿cuál? Pues de ese riesgo previsto al paciente o a sus familiares. ¿A qué está haciendo referencia a eso? El médico advertirá de él, advertirá por dónde o cómo, pues obteniendo el consentimiento informado. Entonces, el consentimiento informado a esta altura de la charla de hoy me permito concluir lo siguiente. Puede ser tu mejor amigo o tu peor enemigo, dependiendo de cómo el médico, digamos, optimice esa herramienta. Yo tengo un amigo, obviamente un colega que es médico oftalmólogo, y a toda hora es absolutamente pues acucioso e intenso con esa obligación. Cada 3 meses actualiza pues el formato de consentimiento de él y me lo pasa. Me dice, Alejandro, ¿cómo va eso? ¿Cómo lo ves? ¿Qué le quito? ¿Qué le pongo? Diría pues que es hasta exhaustivo. Porque pues pero yo diría, es muy precavido. Porque él sabe, obviamente pues se lo he contado yo, y él también lee y se instruye, él sabe la importancia de un consentimiento completo. Ya iremos sobre ello. Pero entonces fíjense, estimados doctores, que el consentimiento informado, si bien la Corte Constitucional ha dicho que encuentra sustento directo en los artículos 1, 15, 16 y 20 de la Constitución, incluso desde nuestra Ley de Ética Médica en Colombia, proferida hace más de 40 años, en febrero de 1981, ya tenía consagración expresa y esta ley se encuentra vigente en nuestro ordenamiento jurídico. Sigamos acá. Yo les decía, hombre, pues en el caso de que sea posible, yo lo puse aquí, situación específica del artículo 18 de la ley 23 del 81. A lo imposible nadie está obligado. Vamos a ver qué dice el artículo 18 de esa ley, de la ley de ética médica. Por ejemplo, acá, artículo 18, dice, si la situación del enfermo es grave, el médico tiene la obligación de comunicarla a sus familiares o allegados y al paciente. Comunicarla, eso viene de qué? De informarle, de dar mano, ya no hay nada más que hacer, este es su cuadro. ¿Cierto? En los casos en que ello contribuya a la solución de los problemas espirituales y materiales. Y luego viene acá, porque esta es una norma de concordancia, el decreto reglamentario 3380 de 1981, doctores, también vigente, que es el decreto que reglamentó la ley de ética médica, dice en el 14, en el artículo 14, entiéndese que la obligación a que se refiere el artículo 18 de la ley 23 con relación a los familiares o allegados debe cumplirse solo cuando estos estén presentes. Porque entonces imagínese un médico, pues ya que salga acá empanicado y dice, no, es que no opera porque no ha podido obtener el consentimiento. No, pues obvio no, o sea, en el caso en que sea posible. Yo creo que en esto pues también se requiere un grado pues como de lógica o de sentido común. Mi llamado, y ojalá yo lograse eso hoy, si yo logro eso hoy, creo que valió la pena la charla. Si no lo logré, no valió la pena la charla. Es que los médicos entiendan, porque yo sé que muchos lo tienen claro, pero en el pasado muchos miraban de alguna manera con, pues, como sin importancia el tema del consentimiento. Es un tema de cardinal, de vital importancia. Lo tienen que asumir con la importancia con la entidad que amerita y que requiere, porque los jueces y los tribunales cada vez son más exigentes en esta materia. Y en últimas, ¿por qué? Y aquí yo ya lo había dicho, creo que alguna vez lo mencioné en alguna de las 2 charlas anteriores, ya a todo le meten derecho constitucional. A las relaciones de consumo entre particulares, derecho constitucional. Lo llaman, casi que lo hemos llamado, o lo llama, el mundo jurídico lo ha llamado la constitucionalización del derecho. Ya todo pasa por el tamiz, por el prisma de la Constitución, que es que se mira ese enclave constitucional. Entonces, fíjense en la importancia que le da la Corte a un paciente, pues casi que como una figura pues sacrosanta. Claro, y aquí voy, no se sientan tampoco preocupados. El paciente pues tampoco es una figura pues intocable, al contrario,
Si tiene tantos derechos es porque también tiene deberes. Y es que todo derecho siempre apareja un deber correlativo. Los médicos con los que yo he conversado a lo largo de mi carrera profesional me han explicado, Alejandro, la medicina es una ciencia basada en la evidencia. Un médico también, digamos, lo primero es, claro, mandar a un paraclínico, al final determinará si realiza una cirugía, pero fundamental es la información que le dé el paciente también. Y también lo que el médico encuentre cuando ausculte al paciente. Pero fíjese que en esa epicrisis o en ese resumen, pues, motivo de consulta, cuando el médico empieza a consignar motivo de consulta, porque esa persona ya, el paciente no puede quedar, pues, ahí callado y el médico, pues, en un acto, pues, casi que por ósmosis, obteniendo, pues, de manera, pues, metafísica la información. Yo creo que no. Entonces, ¿a qué voy? Claro, el médico tiene la obligación de informar, pero el paciente también tiene el deber de informar, porque está ya, qué sintomatología presenta, qué antecedentes de salud importantes presenta, qué antecedentes familiares importantes se han presentado en el seno de su familia que de alguna manera puedan, digamos, condicionar la situación genética del paciente y que lo hagan propenso a una enfermedad o no. ¿Sí me hago entender? O sea, esto también es pues en doble vía. Lo que les quiero decir, yo les decía que ojalá yo gane hoy, el sentido de mi charla es que el paciente, que el médico se concientice de la importancia constitucional del consentimiento informado. Si yo logro solo eso, creo que esta sentadita acá valió la pena. Sigo acá. Hay una pregunta, Anderson. Vos sabes Sí, que... por Dale. supuesto. ¿Cuál Tenemos pregunta? varias inquietudes por parte de nuestros asociados. Sí, adelante. Vamos entonces con el doctor Fernando. El doctor nos dice, paciente en quirófano desea tubectomía durante la cesárea. ¿Tendría algún riesgo legal a posterior? Pero el doctor ahí sí me Entonces está tirando a dice, matar porque me tiene que explicar qué es una tubectomía. Yo cesárea sí sé qué es. En mi ignorancia pues sé que es una cesárea, pero no sé qué es una tubectomía. paciente requiere cesárea emergente, riesgo feto, se requiere consentimiento. Esa misma pregunta la hace el doctor Fernando. Qué bueno que el doctor Fernando, no sé si le puedes dar el uso. A mí me encantan estas cosas dinámicas así. Si le, pues sí se puede. Si no, que nos explique por medio de una pregunta, pues que escriba ahí en el chat. Primero Ujú. que me explique qué es una tubectomía, porque no entendí la pregunta bien. Es decir, entiendo que hay una madre ya pues gestante ahí en proceso de parto, pues, y que se tiene que practicar cesárea, pero ¿qué tiene que ver la tubectomía? ¿Cómo es la cosa para que me explique bien, para yo Eso, vamos a... comprender cuál es la situación y poder tratar de darle una respuesta o por lo menos una opinión mucho más fundada y no sobre meras especulaciones? Muy bien, de pronto el doctor que me escriba por el chat, si de pronto nos puede socializar sus dos inquietudes por medio del micrófono y yo se lo activo. Adelante. Mientras tanto, Sería muy bueno porque, sobre todo Anderson, y yo de ujú, pronto te pongo aquí, pues, no, no hay yo problema. tan siempre tan insubordinado, pues, alterando el orden de las charlas, pero una cosa me parece importante, como el auditorio acá es calificado, ni siquiera calificado, es cualificado, porque son médicos y en eso, ellos son los que saben. Para mí es fundamental la información que ellos me den también para poderla, digamos, coordinar jurídicamente y darles una respuesta mucho más acertada, porque ellos son los dueños de ese conocimiento técnico que yo no tengo. Entonces, para mí es de valiosa importancia que participen. Muy bien. Y además porque yo aprendo. Muy bien, el doctor Fernando, si desea participar, ya está pendiente de que active solo su micrófono y nos socialice su pregunta. Mientras tanto, por aquí la doctora Dulce nos quiere socializar también una inquietud o pues nos da por aquí sus comentarios. ¿El consentimiento tiene que ser forzosamente por escrito? Respuesta a la doctora Dulce, así se llama, ¿cierto? Sí. Qué nombre tan lindo. Respuesta, no, no. Doctora Dulce, no tiene que ser escrito, pero le voy a pasar una perla. ¿Usted cómo lo prueba? Entonces, si a usted la demandan, doctora Dulce,
usted se va a quedar en un escenario procesal tan incómodo de no tener cómo probar eso. Ah, entonces, ¿qué va a hacer? Va a llamar a los testigos que estuvieron con usted en quirófano, al equipo médico, al anestesiólogo. Yo diría, yo no me pongo en calzas prietas como médico. Yo me blindo dejándolo por escrito en la historia. Repito, la historia clínica es el escudo por excelencia del médico que blinda, y entre más completa y más diligenciada y mejor diligenciada esté, es mejor. Mientras más exhaustiva sea. Yo creo, pues, y desde ya les digo, esas historias, pues, aunque ya estamos, pues, en la era de la historia digital y muchas cosas, pero ojo, en lugares recónditos, por allá en pueblos, todavía hay historias físicas, escritas. Eso todavía es frecuente. Entonces, esa época, pues, de esas letras, pues, ininteligibles, indescifrables, que eran jeroglíficos, pues, yo creo que eso ya está mandado a recoger. O sea, un médico, porque es que la Corte Constitucional le ha impuesto al médico una carga, la claridad. Le dice, usted es el que sabe, la relación es desigual, el paciente es lego en la materia, es ignorante, es profano. ¿Cómo va a poner usted unas cosas que no entiende nadie? Incluso sigo pendiente de la intervención del doctor de la tubectomía para ver si me aclara y yo logro entender mejor la pregunta. Perfecto. ¿Qué opinas, Alejandro, sobre el consentimiento informado, pero firmado de manera digital? Yo creo que es válido, absolutamente válido, claro. Es que, a ver, incluso esto nos saca del tema, pero vamos a aprender mucho. Hay veces es bueno salirse del tema, pero porque tiene relación. Y excelente pregunta. Entonces alguien dirá, no se obtuvo pues de puño y letra del paciente en la... No. En Colombia existe, estimados doctores, una ley desde hace 22 años. Óigase bien, que es la ley 500. Tomen nota para que apunten todo eso que me digan, este sí habla paja. No, eso es verdad. La ley 527 de 1999 es la ley de comercio electrónico. Esa ley regula que tienen validez probatoria y son documentos auténticos. El mensaje de datos, el correo electrónico, el fax, el telex, pero ya muchos están pues en desuso. Hablemos hoy por hoy del más importante de todos, el mail. Entonces, ojo con lo que voy a decir, suena como muy revolucionario, pero si un paciente, si una institución médica tiene Certimail, por ejemplo, entidades certificadoras de que los correos electrónicos son certificados, es decir, que se puede garantizar en qué momento salió y que fue recibido por el receptor y además fue abierto el mensaje. Y un paciente, por ejemplo, devuelve un mensaje de eso diciendo muchas gracias, doctor, entendido, comprendo eso se entiende como consentimiento. Pregunto yo, ¿y eso dónde está firmado? Pero se obtuvo por medios electrónicos. Entonces, si se puede eso, yo diría que un consentimiento obtenido, digamos, en firmas digitales, si cumple, pues, si se compadece con los requisitos de la ley 527 del 99 es válido. Es que, a ver, todas las profesiones de la humanidad, la medicina, nosotros sí que somos arcaicos los abogados y nos tocó, la pandemia nos dio una cachetada. Nos dijo, ya cuáles expedientes pues físicos, esa mano de hojas de los abogados ahí. Yo creo que a los médicos acá muchos les ha tocado ser testigos, declarar en algún proceso y llegaban a un juzgado y decían, por Dios, qué cantidad de ácaros debe haber aquí y pública mano de hojas. Eso ya pasó, ya eso está mandado a recoger. Hoy por hoy, ¿cómo estamos litigando los abogados? Todo es virtual. Los expedientes son digitales. El juzgado nos manda un link que nos lleva a un SharePoint y ahí accedemos al expediente, están todas las cosas ahí y para de contar. Y los memoriales ya no son escritos, uno envía un correo electrónico. Entonces, fíjese que eso tiene validez. ¿Por qué no va a tener entonces validez una firma obtenida digitalmente? Creo que con eso le contesto a la doctora. Muy bien, muchas gracias, Alejandro. Ahora sí, pues te cuento que el doctor Fernando de pronto no puede socializarnos de forma verbal Bueno, no importa. su Pero si inquietud. de pronto nos escribe y nos Ya nos explica. escribió, por aquí nos Pues, escribió y la doctora Gloria María también nos ayudó mucho para poder entender muy bien la pregunta. El quedó. doctor Fernando entonces nos socializa lo siguiente. Ajá. La paciente ingresa para cesárea, no firmó consentimiento para esterilización quirúrgica, solo la cesárea, pero dentro del quirófano quiere este otro procedimiento sin firmar el consentimiento informado. Puedo acceder a esta solicitud y te voy a socializar que es una tubectomía, ¿sí? Ajá. Que la doctora Gloria María nos apoya con este ejercicio. Lo de la tubectomía es la cirugía que se realiza para que la señora no pueda tener más hijos. Cuando Ya. uno entra a la cesárea, le hace
Lo que firmar llaman el como una liga, a ver, yo lo consentimiento. conocía en mi ignorancia, en mi lenguaje coloquial, como Ajá, una ligadura de trompas, o sea, para que ella no pueda, no pueda quedar nuevamente en embarazo. eso. Y también la doctora Gloria, pero no la doctora Gloria María, sino la doctora Gloria Campos también nos dice de una forma coloquial, ligadura de trompas, Ah, ¿sí? perfecto. Entonces ya Entonces, no, tenemos ojo, ahí muy una bien pregunta, contextualizado el ejercicio. no, ya, pues listo. Muchas gracias, doctores, las doctoras Gloria, las dos, el doctor Fernando, si no estoy mal, ¿cómo es, Sí, Francis? el doctor Fernando. Fernando, no, ya les entendí. Conmigo tengan paciencia, por favor, con términos médicos, porque si yo les salgo aquí a ustedes también con cosas jurídicas, quedan en la nebulosa. Bueno, eh, muy bien. Claro, el escenario ideal siempre es obtener consentimientos escritos, previos, pero como en una pregunta que le contesté ahora, que no sé si fue a la doctora Dulce o algún otro médico, eh, tengamos en cuenta algo. El consentimiento tiene indefectiblemente que constar por escrito. No, no tiene. Puede ser verbal. Lo que pasa es que el médico tiene que blindarse probatoriamente, porque esos casos así, ley de Murphy, casi siempre son los que pueden complicarse. Entonces el médico, ¿cómo se va a defender? Ahí tiene que pensar a futuro. ¿Yo qué diría? Si la paciente en ejercicio de todos esos derechos constitucionales, de su dignidad humana, de su intimidad, de su libre desarrollo de la personalidad, del derecho a informarse, dice, ay, venga, doctores, venga, yo voy a hacer, pero yo quiero que una vez me hagan la tubectomía. Uy, ya la estoy utilizando con propiedad. Gracias, doctora Gloria. Entonces yo quiero, yo me voy a, yo soy así en mis clases, y es que esto hay que ponerlo a menos. Yo me quiero hacer de una de la tubectomía. Muy sencillo. El personal médico, en virtud de un estudio digital, el equipo médico puede decir, paciente ingresa a quirófano, y se deja expresa constancia que toma la decisión de realizar tubectomía a pesar de que no estaba contemplada y no haber diligenciado boleta o consentimiento para este procedimiento, pero manifiesta y es su intención de realizárselo. De eso queda prueba el médico firmante y el equipo médico, y se puede relacionar incluso los nombres de los médicos que fueron conscientes de esa situación. Mi pregunta, probatoriamente, jurídicamente, ¿eso es válido? Respuesta mía, sí. Si ven que es que, a ver, el derecho y la medicina no son ciencias exactas, pues. O sea, no es la matemática, 2 más 2 es 4. No, porque es que eso pasa. Yo sé que eso pasa en la praxis médica. Y yo creo que se está volviendo el pan de cada día. Entra una paciente cesárea y dice, quiero de una vez, no quiero tener más hijos. Yo creo que eso. Entonces, si el médico es acucioso y deja consignada suficientemente en la historia esa circunstancia, pues para mí eso hace las veces de consentimiento. Claro, si se le explique a la señora, pues, señora, pero en medio del procedimiento, venga, pero esto entienda que pues se puede, pero esto puede haber tener un riesgo tal, 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 y por lo menos se deja una evidencia de los riesgos y que fue ella quien insistió y tomó la decisión y que a pesar de ello se le explicaron ahí, digamos, de una manera pues ya mucho más, no significa que no se le informó, sino pues de una manera más rápida. Yo diría que esa situación es válida. No tendría por qué cuestionarse de que allí hubo mala praxis. Aquí le relacionaba pues finalmente el decreto 3380, que es el decreto que reglamentó la ley de ética médica. Sigamos acá. Obligaciones propias del consentimiento informado. Podemos hablar de una obligación de informar. Y ahí ustedes dirán, ¿y este qué quiso decir con eso? Ojo, ojo, mucha atención. Para nosotros los abogados o para el mundo jurídico no es lo mismo cuando yo hablo de una obligación que cuando hablo, por ejemplo, genéricamente de un deber o de una carga. Cuando yo hablo de obligación es un término muy pesado, porque ¿qué significa obligación en el mundo jurídico? Que es sujeta o que es coercible, es decir, que puede la persona acreedora de esa obligación exigirla coercitivamente por medio del proceso judicial. Sí me hice entender, y es que no encuentro, a ver, voy a tratar de bajar eso a un lenguaje más claro. Cuando yo hablo de obligación, se las pongo así, voy a poner un ejemplo. Yo le presto a un primo 5 millones de pesos y le digo, fírmeme esta letra. Y de esa letra se derivan unas acciones que en el mundo del derecho llamamos, por ejemplo, acciones cambiarias, en fin. Pero resulta que yo tengo un tiempo para cobrar esa plata. Y resulta que mi primo no me pagó, la letra no tenía protesto, es decir, levantamos el protesto, eso tiene que ir donde un notario, en fin, bah. Y yo no, pasaron 8 años y yo nunca le cobré al primo y después llego y llamo a un abogado y le digo, estoy muy pobre hermano y para un primo me dio una plata, a ver si le cobramos eso con intereses y todo. ¿Será que puedo?
siendo que yo dejé que el tiempo jugara en contra mía. La respuesta es poder sí, pero esa es una obligación que ya prescribió, es prescrita. Ya no es una obligación jurídica, pasó a ser una obligación natural. O sea, natural es, yo ya no tengo acción. Si yo demando a mi primo y él voluntariamente me paga a pesar del tiempo, listo, puedo retener la plata. Pero si él cuando lo demande me alega, no, hermano, eso le prescribió, o sea, es decir, el tiempo ya le pasó, usted no cobró eso. Entonces, ¿qué es lo que hace que una obligación sea obligación? Que quién es el titular de la obligación, es decir, el acreedor, es decir, en cuyo favor se establece la obligación, tiene acción judicial para exigirla. Y por eso hablé de la palabra coercibilidad. Coercibilidad en derecho es la posibilidad de exigir, digámoslo así, por la fuerza, pero no la fuerza pues a golpes. La fuerza es por medio del mecanismo civilizado que da el derecho, que es una demanda. ¿Me hago entender? Entonces, ya que hice como esa breve introducción, les pregunto, y de una vez les voy a contestar, pero ojalá haya una reflexión. Podemos hablar de una obligación de informar, es decir, el médico tendrá la obligación, lo que llamamos obligación jurídica, de informar al paciente. La respuesta es sí tiene la obligación. Entonces ¿eso qué significa, abogado? Que si yo no le informo nada, pues él me puede demandar porque hubo un consentimiento informado perdón, porque precisamente no hubo consentimiento informado y entonces él entró al procedimiento sin conocer los riesgos. Respuesta, sí lo pueden demandar. ¿Y el médico tiene el riesgo de perder la demanda? Toda. Entonces, como el paciente tiene semejante herramienta en la mano que es la posibilidad de demandar, no es una mera carga del médico o un deber ahí moral, no, es una obligación, una auténtica obligación jurídica. ¿Qué alcance tiene esa obligación? Pues hombre, o qué es lo que busca, qué implica pues que sea una obligación, que puede ser demandada como les dije. Pero entonces, ¿qué alcance tiene? ¿Qué es lo que se busca con esto? Como yo les decía al comienzo, como la relación médico-paciente es desigual, ¿el médico en algún momento va a poder poner al paciente en igualdad de condiciones? Imposible, porque es que el médico se la pasó 6 años, más el otro año de no sé qué, me corrigen, del ruralito, rural, yo no sé qué, la residencia, más la especialización, más la subespecialización, lleva estudiando para ahí 12 años. ¿Y cómo va a pretender que en 5 minutos el paciente comprenda pues, o tenga el mismo conocimiento? Es imposible. Pero entonces, como es imposible, precisamente por eso es una obligación de informar, para medio zanjar esa diferencia, para medio o para tratar de superar un poco esa ignorancia del paciente y que comprenda los riesgos. ¿Me hago entender? Precisamente por eso la Corte dice, como el paciente es imposible que quede en igualdad de conocimientos y de condiciones que el médico, que no, pues simple y llanamente no puede, es imposible, eso sí es imposible, y a lo imposible nadie está obligado. Por eso es que es obligación. Entonces, de una vez váyanse con eso, estimados doctores. No es si quiero, no es una obligación. ¿Y por qué? Y este punto es bien bacano, a mí me gusta mucho. Resulta que es que la Corte viene mirando ya al médico como un consumidor de productos y servicios de salud. Y uno dirá, consumidor. Uy, no, pero eso suena muy, ¿qué? La mercantilización de la salud. Pues sí. Pues sí, no tan cruelmente, sino más bien digámoslo así. La constitucionalización de los actos sanitarios, de los actos médicos, de las relaciones médico-paciente y de todo el ambiente, pues, el ámbito sanitario. Y además porque el paciente, y aquí voy a ir y tomen notas, si quieren lo consultan, porque en Colombia desde el año 2011, hace ya 10 años, se expidió la ley 1480. Esa ley es muy importante. Esa ley se llama el Estatuto del Consumidor en Colombia. Pues bien, la Corte ha dicho que el paciente es como si fuera un consumidor de servicios médicos. Entonces ya empieza todo a cobrar sentido. Entonces, y todas estas cosas refuerzan la tesis que por lo menos estoy tratando de demostrar. Es que sí es una obligación la informar, no es un mero deber o capricho. Otro aspecto importante. Como el médico es el que tiene el conocimiento y se supone que debe obtener ese consentimiento, por ejemplo, previamente, puntualmente frente a un acto quirúrgico, de manera pues previa. Entonces, aquí el mundo jurídico, la doctrina, la literatura jurídica ha hablado de que en este tipo de relaciones
donde una de las dos partes es experto profesional y el otro no, se habla de obligaciones de información y consejo. ¿Y qué pasa si el médico no despliega adecuadamente estas obligaciones de información y consejo? Que eventualmente puede ser responsable en un escenario judicial. Fíjense lo que les dije yo acá. Se habla de obligaciones de información y consejo cuando la relación entre partes es desigual, por existir un profesional de un lado, el médico, y un lego, pues un ignorante, del otro lado. Supone, desde luego, un deber correlativo de información del paciente. Y tranquilos, estimados doctores, para que ustedes se queden pues ahí sí tranquilos. La misma ley de ética médica, la misma ley 23, que es el Código de Ética Médica en Colombia, que tiene una importancia también muy, muy superlativa en el ordenamiento, también establece que es que el médico pues actúa de buena fe también prevalido de la información que le da el paciente. Entonces, si en un proceso judicial, de una manera, digamos, no muy precisa, un paciente demanda supuestamente alegando que es que no se le brindó consentimiento, pero en la historia queda claro, por lo menos de cara al riesgo que se materializó en la demanda o el riesgo que se está pues exponiendo en la demanda, la complicación médica, y el médico dice, un momento, es que esto se presentó, yo indagué por esto, y mire que aparece en la historia que no se me responde nada o que dice que no tiene. Y estas cosas solo pasan si el paciente tiene eventualmente estos antecedentes o si informa esto y no lo informó. ¿Ahí habrá responsabilidad del médico? No, no la hay. Por eso les decía, todo derecho supone un deber correlativo. Los pacientes, obviamente, también tienen deberes. ¿Previo? Sí, previo. Pero ojo, tampoco se me preocupen, en la medida de lo posible. Y esto ya me lo contestó el doctor Fernando cuando me salió con lo de la tubectomía en plena cesárea. Porque entonces, pues ahí no fue previo, fue por lo menos concomitante o digamos, al mismo momento pues de la cesárea. Pero también el paciente es soberano sobre su cuerpo, como he dicho. Y si existe soporte probatorio en la historia de que por lo menos se le informó, así sea concomitante al acto, pero se le informa adecuadamente, suficientemente pues de los riesgos. Ya hay evidencia probatoria en la historia y evidencia probatoria además de que el consentimiento que dio el paciente en ese momento fue libre, informado, voluntario. Ahí hay consentimiento. O con esto, yo les decía, entonces, ¿estamos mercantilizando la salud o un nuevo enfoque del paciente? No, no es una, lo puse aquí pues de manera sugestiva o capciosa, porque suena como muy pesado, aunque qué será por Dios lo que no se ha mercantilizado hoy por hoy. Pero no quería decirlo en ese sentido peyorativo, pues, aunque la misma ley 100 de alguna manera volvió la salud un negocio, pero lo que se le ha dado por parte de la Corte Constitucional es un nuevo enfoque al paciente. ¿Fundado en qué? Además de todas esas normas constitucionales y en virtud del artículo 2 del Estatuto del Consumidor, ha dicho que es que el paciente es un consumidor de productos de salud. Entonces le dan todo ese tratamiento. No, claro. Y si lo llevan para el Estatuto del Consumidor, él ahí tiene un montón de derechos. Vaya, lean eso también, doctores, en un momento de ocio. Entonces, que tiene el derecho a la información, a información clara, veraz, oportuna. Eso también les sirve a ustedes, doctores. Me salgo del objeto de la charla, pero no sobra. Cuando ustedes les venden productos en cualquier establecimiento de comercio con publicidad engañosa. ¿Ese establecimiento es responsable por engañar? Claro que sí. Me vendieron un celular, un iPhone en cualquier establecimiento autorizado, pues un dealer de estos autorizados de Apple en Colombia, y resulta que no me explicaron algo y salió malo. ¿Tienen deberes ellos? Claro, Estatuto del Consumidor, vaya de para allá. Le puede hacer una reclamación con copia a la Superintendencia de Sociedades y si no le responden se meten en un problema. Pero al cliente se le tiene que respetar. Entonces la Corte Constitucional ha ido metiendo al paciente en ese ámbito sanitario de la relación médico-paciente, en ese tema por allá del Estatuto del Consumidor. Eso, pues guerra avisada no mata soldado, eso le da muchas alas al paciente, pero el médico ya sabe cuál es su salida. Se la estoy dando yo hoy, pues yo no soy aquí, no, pues la perla pues, de la sabiduría, no. Yo lo he dicho desde el comienzo, he dicho, una buena historia clínica salva al médico. Antes de que continúes, perdón, Alejandro. Qué pena. Sí, antes de que continúes con esta diapositiva, ¿Sí? tengo varios asociados inquietos, Claro. tienen muchas preguntas. Sí. Te voy a socializar 3 de ellas. Sí, eso te iba a decir, no, tú como moderador, pues ojalá tuviésemos el tiempo, qué rico,
No, ese es el pretexto para que Ujú. me vuelvan a invitar en otro escenario cuando la Por pandemia nos supuesto. permita sentarnos frente a frente y nos tomamos un café en una charla y claro, ahí podemos, ojalá, que sea una charla incluso donde no sea que yo explique, sino que sea una lluvia de ideas y preguntas, excelente, pero Un selecciona alguna porque, conversatorio. porque no nos daría el tiempo, sí. Sí. En el ámbito médico-legal, la doctora Magdolín, ¿sí? Te quiere socializar la siguiente pregunta. En el ámbito médico-legal, los consentimientos informados que son firmados por los defensores de familia y comisarios de familia deben ser originales, es decir, con firma original, o los consentimientos informados pueden estar en fotocopia. Puede un caso de delito sexual verse afectado en audiencia por un consentimiento en fotocopia. Qué pregunta tan tesa y tan bacana, por una razón. Eso es lo que ustedes no sabían. Yo soy penalista también. Y ese tema es delicadísimo. Porque, a ver, cuando hay delitos sexuales en Colombia muy relacionados al ámbito sanitario, no porque el médico lo cometa, no, no, no. Aunque ha habido casos, conocimos algunos casos donde pacientes pues en estado de, yo creo que los médicos lo han sabido, eso se hizo famoso, de que por allá un médico en un estado pues de sedación de un paciente accedió carnalmente a una mujer, en fin. Pero no, no recuerdo en qué ciudad fue, no, no creo que fue, no, no, no fue, fue no, no sé, fue en otra ciudad, no creo que haya sido en Medellín. Eh, cada que ocurren delitos sexuales se activan un famoso, los médicos lo conocen, una cosa que llaman el código fucsia. Y ese código fucsia es que las entidades sanitarias activan de una un protocolo. Y eso es delicadísimo porque tiene que intervenir el defensor de familia, ojo, incluso si es menor de edad, pero por una norma fundamental además. Me llevaron para otra ley, por la ley 1098 de 2006. Apunten todo eso. Esa es la ley, ese es el Código de Infancia y Adolescencia en Colombia. Eso regula todos los derechos de los menores en todos los ámbitos y sobre todo en el sexual. Y si me preguntan por qué tanta importancia, pues nada más y nada menos porque el artículo 44 de la Constitución dice que el Estado tiene que proteger de manera excepcional, superlativa y superior a los menores y que los debe proteger de cualquier abuso económico, familiar, social y sobre todo sexual. Entonces, yo con materia, pues un médico allí, por ejemplo, un médico forense en medicina legal, que esté revisando, por ejemplo, cavidad vaginal de una menor para revisar si eventualmente se encuentra líquido seminal o preseminal, pues muestras biológicas, porque de ahí se pueden hacer cotejos de ADN para identificar al presunto agresor sexual, todo ese tema. Yo como médico sí sería muy... Lo que pasa es que ahí el tiempo también es muy importante. Un médico no puede dejar pasar muchas horas, porque me lo han explicado médicos de medicina legal, médicos legistas y todo. Si se pasan más de ciertas horas, las muestras biológicamente puede que ya no sea posible obtenerlas. Pero pues en la medida de lo posible el médico pues debe verificar que esos consentimientos del defensor de familia, todos esos trámites que son más que nada formalismos, pero muy importantes, si se completen de manera adecuada. Preferiblemente con una, mmm, con una firma auténtica obtenida, pues, digamos, de un documento. Ahora, hoy por hoy con la virtualidad, si un defensor de familia consiente por medio de un formato digital y envía un correo electrónico, yo cambié la pregunta, pero va por lo mismo. Eso era válido, porque a mí me hablaban fue de fotocopia en la pregunta. Pero ¿qué pasa si entonces un defensor autoriza eso electrónicamente? Hombre, ya será tarea. Si alguien va a cuestionar eso, tiene que decir que no es auténtico por alguna razón. Pero la pregunta es, ¿piensas el caso de un médico que está obligado a realizar un procedimiento y que el tiempo es oro en ese momento para determinar si una menor ha sido una menor o un menor ha sido, por ejemplo, víctima de un acceso carnal abusivo? Y le llega a una situación ahí donde no tenga muy claro cómo se obtuvo, o llega una fotocopia, ¿qué hacer en esos casos? Pues yo también pienso que hay que proteger también al médico. Ahí sí se me sale pues el defensor y es, el médico también está actuando de buena fe. Y si en un complejo escenario donde tiene que determinar derechos de la menor o del menor presunta víctima de agresión sexual, eh, no tiene sino eso que le llegue. Obviamente también hay otro actor importantísimo ahí, el representante legal del menor. Es que ahí no solamente es el defensor, si también se cuenta con el consentimiento del padre y de la madre que están ahí y de pronto ya esa menor fue remitida por el CAIBAS, que es la unidad de la Fiscalía que se encarga de todos los delitos sexuales. Hombre, ya trasladarle pues la responsabilidad a un médico, que porque realizó eventualmente un examen físico
en todas las cavidades, anal, vaginal, bucal, todas, y que porque entonces luego se le venga, pues lanza en ristre toda la comunidad al médico, que porque usted no se dio cuenta que eso era una fotocopia. Yo no creo que hasta allá llegue la responsabilidad de un médico, porque también hay una presunción de buena fe del acto del médico, además incluso porque ahí está actuando digamos, tratando de salvaguardar un interés constitucional superior, que es el del menor. Pero es que es un tema muy, muy complejo el que ¿cómo se llama la doctora? La doctora Magdolín. Magdolí. Sí. Sí, la doctora Magdolí, pues ahí está mi contacto y todo al final, pero es un tema muy, muy delicado porque yo probablemente no le contesté o quedó con más dudas. Con todo gusto me puede escribir un correo electrónico, ahí está mi número celular que está, yo lo repito al final de la charla, lo puede anotar, me puede llamar y con todo gusto conversamos luego, pero creo que esa sería la salida. Tampoco se puede venir a satanizar eventualmente a un médico porque no cayó en cuenta o no verificó si eso era original o no, pues, y menos aún con las herramientas tecnológicas que nos permite la ley 527 que les dije ahora, que eso tiene presunción de validez y de autenticidad, entonces no pensaría que haya pues responsabilidad de ese médico, por esa razón. Muy bien. Alejandro, preguntitas cortas para respuestas rápidas. ¿Listo? Dos. ¿Listo? Sí, señor. Los que no saben firmar y colocan la huella digital, ¿sirve? Sí sirve. Incluso si hacen solo un garabato, una X o la huella, sí sirve, claro. Incluso en Colombia existe otra cosa, la firma a ruego. Firma a ruego es cuando están ahí al lado de alguien y dicen, yo no sé, firma por mí. Pero si el médico está presente y se deja constancia, firma a ruego porque dice no sabe firmar o pone huella, sí es válido. Muy bien. ¿Debe haber testigos para la firma del consentimiento? Sería ideal, sería ideal, sería ideal, porque sería ideal para un escenario probatorio favorable para el médico. Porque incluso diga, mire, y yo lo he visto, cuando yo leo historias clínicas que me ha tocado en procesos míos, hay médicos muy, 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 muy juiciosos y ponen ahí, paciente, bueno, se le hace toda la anamnesis, pues examen, ¿cómo es que dicen los médicos? Evaluación por sistemas, que me corregirán si no. Entonces se evalúa todo, y dice, se le brinda el consentimiento, paciente bien acompañada de su madre, y ponen el nombre. ¿Eso qué les evidencia? De que ese consentimiento se obtuvo en compañía o en presencia de otra persona. También, sí. Pues, pero que tenga, no. Si un paciente entonces va solo a la consulta, ¿qué? Entonces no vale, pues, ahí hay una presunción que es constitucional de buena fe. Y esa presunción favorece al médico. O sea, te vamos a presumir la mala fe del médico, pues que porque el paciente estaba solo y que todo lo que diga el médico es mentira. No, le estaríamos ya, eso se haría pues una cacería de brujas en contra del médico y eso no es así porque se estaría presumiendo la mala fe del médico y lo que se presume constitucionalmente en todas las relaciones jurídicas en la sociedad es la buena fe. Muy bien, y la última, ¿qué validez tienen los consentimientos médicos explicados y tomados por las secretarias o enfermeras? Pero que atañen a un acto médico y que debió suministrar el médico. Me imagino que sí, esta pregunta nos la da el doctor Gabriel. Pues doctor Gabriel, pues qué validez es. Una cosa es que es muy casuístico, pero a ver, yo lo voy a recrear así me lo imagino yo, que la secretaria del consultorio o el asistente, cualquiera le entregue un formato y le diga, señor, vea, aquí le entrego el consentimiento del doctor o del procedimiento que le van a realizar, por favor, léalo y ya entra con él firmadito en el doctor y si tiene alguna pregunta, es válido, porque simplemente se le entrega la forma y ya el médico en esa relación y conversación le dice, ¿leíste el consentimiento? ¿Qué dudas tenés? Te explico, vamos a hacer esto, y lo más importante que puede pasar sería esto, no tan frecuente esto otro, pero es eso, si lo leíste. Entonces, si al médico dice, dejo constancia de que le entregué el consentimiento, el paciente manifiesta lo leído y tuvimos sesión donde le expliqué riesgos, pros, contras, lo más frecuente y lo no tan frecuente. Yo creo que ahí se cumple. A ver, el llamado es a no, me van a perdonar, pero muchas veces pasaba. No quiero pues herir susceptibilidades, pero muchas veces los médicos ni explicaban nada. Ni miraban al paciente y tome aquí firme y chao. Ahí es donde hay responsabilidad. Y es que esto también tiene una razón de ser, estimados doctores. El consentimiento informado busca de alguna manera es humanizar la relación médico-paciente. Que no sea pues tan robotizada o tan automatizada por la premura de los turnos. ¿Me hago entender? Yo creo que apunta a eso. Alguien dirá, doctor, pero es que eso suena muy bonito,
pero es que yo tengo que atender en una hora 4 pacientes, me dan 15 minutos, tengo entonces tal, no hay cuántos. Sí, pero la idea es que en medio de ese momento o entonces se humanice esa relación médico-paciente y se le informe adecuadamente. Muchas veces no había información y eso es lo que la Corte ha querido, digamos, erradicar. Continúo entonces. Por supuesto. ¿Cuál es el contenido mínimo de la información? Alguien dirá, doctor, pero entonces, ¿qué? Doctor, no. Alejandro, ¿qué tengo yo que avisar? Pues porque entonces, a ver, si yo tengo que avisar todos los riesgos, no, entonces ya cierro el consultorio y me voy a ir a coger tomates porque no puedo. O sea, es que los riesgos son infinitos. Claro, el contenido mínimo de la información pero es la información, digamos, lo que frecuentemente ocurre. Hombre, riesgo de muerte, sangrado, ya los médicos me corregirán. Hay otros no tan frecuentes, pero el médico de acuerdo a su conocimiento, digamos, la clínica del paciente, lo que ese paciente tiene, sus antecedentes, dice, vea, usted eventualmente puede desarrollar esto otro. Si el médico tiene el pálpito, que es mejor advertirlo, adviértalo, porque en últimas eso a quién favorece, al médico. Imagínense el caso donde se concreta un riesgo por allá no muy frecuente, pero el médico por allá intuitivo dijo, yo se lo advertí, mire que le dije que tal cosa. Muchos médicos dirán, no, es que mi boleta ya trae, mi boleta de consentimiento con el formato mío ya trae todo eso. Pero entonces, que deje evidencia es no que puso al paciente a leerlo y firme, no. Sí, que el paciente lo leyó, deja evidencia que lo leyó y que se lo explicó, porque es que por eso se llama consentimiento informado, no consentimiento firmado. Yo siempre he hecho ese chiste, pues, pero es un descache, pero es que no es consentimiento firmado, es consentimiento informado. Y solamente se informa lo que se explica, o sea, lo que es producto de una relación en doble vía. Entonces, a eso apunta. Y ojo con esto. Yo les decía que la primera sentencia que les traía era la sentencia T-551 de 1999. Eso queda en Google. Cualquier médico acá la puede consultar en Google. La Corte incluso, fíjense lo que dijo en esa sentencia, sobre el contenido mínimo de la información. Voy a permitirme leer acá una cita que tengo en mi... Yo les dije que yo cumplo lo que prometo, no quiero parecer pues un político. Donde yo ponga esa cita ahí, qué pereza, pero prefiero que ustedes me escuchen a mí, yo les leo qué dijo la Corte en la sentencia. Ustedes pueden consultar eso en Google. Dice, al respecto, la Corte Constitucional Colombiana ha expuesto que, comillas, y escuchen muy bien lo que la Corte viene diciendo desde hace 20 años, porque el que juzga un acto médico es un juez, que es abogado, no médico. Un consentimiento médico válido supone que quien decide debe tener la oportunidad de conocer todos los datos que sean relevantes para comprender los riesgos y beneficios de la intervención terapéutica y valorar las posibilidades de las más importantes alternativas de curación, las cuales deben incluir la ausencia de cualquier tipo de tratamiento. Incluso el médico le dice, vea, estas son las posibilidades que le ofrece la medicina, pero incluso si usted quiere, usted es libre, porque usted es dueño de su cuerpo, de no hacerse nada. Porque entonces, ¿qué pasa si un paciente va a un proceso y dice, no, pues que sabe qué, señor juez, el médico me dijo que había que hacer era esto, otro. Le advirtieron incluso que usted tenía el derecho a no someterse a nada, así se muriera. No, a mí no me dijeron nada. Venga, pues que faltaron al rendimiento. O sea, porque incluso yo recuerdo un día unos pacientes por allá en una IPS de Sura, cuando yo trabajaba en el grupo Sura, pues como abogado interno, y me decían, Alejandro, pues que si uno le advierte todo eso al paciente, no se opera, no se hace nada. Y yo decía, con eso, con eso. Ya la Corte ha sido, ahí sí va a parecer cura regañón, pero la Corte ha sido muy clara, no señor médico, es que el que decide no es usted, el que decide es el paciente. Incluso, dígale que una de las alternativas es ninguna alternativa. No haga nada, pues no quiere, le da miedo. Hermano, estas son las alternativas, pero incluso una de ellas es la ausencia de cualquier tratamiento. Decide usted, porque por eso es informado y que el paciente ya ahí sí sopese riesgos y diga, doctor, pero es que yo, ¿cómo no me voy a hacer nada? No, pues yo sé que me puedo morir todo, pero no, hagámosle, yo me quiero aferrar a la vida y hagamos esto. ¿Sí? Muy distinto. Pero entonces informado. Elementos del consentimiento informado. Y fíjese que la Corte viene diciendo, información, o sea, debe haber información, pero información suficiente. No es, sí, ahí hay una boleta larga ahí de una hoja y él la firmó, pero usted sí le informó. No, él la firmó. Es que no es firma, es información.
Una cosa es que lo lea y que después se sienten y conversen pues 2 minutos. ¿Lo entendiste? ¿Qué dudas tenés? Ve, mira, lo más enredado es esto, el procedimiento es este. Eso se refiere este párrafo a que pueden pasar estas cosas, no es muy frecuente. Esto a que puede pasar más o menos eso, tanta. En tu familia, yo sé que hay diabéticos, podría pasar tal cosa. Una explicación, una información, no una firma y ya. Capacidad, capacidad del paciente para consentir. No capacidad, la capacidad que nosotros decimos o que los abogados llamamos capacidad, pues como para celebrar actos y contratos, porque es imposible. Entonces, ¿qué pasa si hay un niño ahí? Un niño no tiene capacidad jurídica para celebrar contratos. Entonces, no, es capacidad desde el plano, pues, cognoscitivo, es decir, que la persona entienda el procedimiento, que entienda, que lo comprenda, o sea, que no esté privado de sus facultades mentales, a eso me refiero. Y voluntariedad, es muy importante, la Corte Constitucional ha sostenido que la voluntariedad es muy importante, y es que quede evidencia que el paciente decidió someterse a algo libremente, por su propia voluntad, no obligado, porque es que a nadie lo pueden obligar a nada. Entonces, cuando el médico ya llega con todo eso al proceso, si es que lo demandan, va a estar muy tranquilo, porque él dice, no, 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 venga, señor juez, yo le informé y mire la historia. Esta es la evidencia de que yo informé. Incluso mire que dice, explico riesgos, pros, contras. El paciente manifiesta entenderlos consciente y voluntariamente. ¿Sí ve qué tan? Ahí van a jugar en contra del médico. No, porque el médico, ahí se presume que el médico fue diligente y cumplió la carga de plasmarlo y consignarlo en la historia clínica. Ahora sí ven por qué es mejor que el consentimiento sea escrito o quede evidenciado en la historia. Porque es que llevarse uno ese debate verbal allá a punta de testigos para un proceso. Qué pereza. Muy bien. Y pasemos al tema final, pero es que aquí sí que se van a venir preguntas. ¿Qué responsabilidad se genera por el incumplimiento del deber de información, pues, o de la obligación? Ya mañana que no me cobren aquí, ay, usted habló de obligación y aquí ya hablo de deber. Sí, deber jurídico, pues, es que incluso toda obligación jurídica supone un deber jurídico, que no un deber moral, sino un deber jurídico, o sea, exigible judicialmente. Por el incumplimiento, pues, de esa obligación de información y la previa obtención del consentimiento informado. ¿Se acuerdan ustedes, estimados doctores, que yo por allá en las charlas pasadas les dije, la obligación del médico por regla general es de medios, bla, bla, bla? Pues les paso un dato. La obligación del consentimiento informado, esa puntualmente, no es de medio, es de resultado. ¿Cómo así, Alejandro? Así, ¿cómo así? Así. O sea, si el paciente demanda y dice, no me informaron, y ya, no me informaron, es una negación indefinida. Las negaciones indefinidas no requieren prueba, pues porque es imposible probarlas. ¿A quién le queda la pelota o a quién se invierte la carga probatoria? ¿A quién le toca probar que se informó? Al médico. ¿Y cuál es la? Vuelvo a lo mismo, parezco pues ya muy cantaletudo, pero es que ojalá se les quede eso claro. ¿Y cuál era la defensa del médico? La historia. Si en la historia clínica se evidencia que sí se informó, el mentiroso es el paciente que demandó. Está hablando paja, está diciendo mentiras, no está siendo sincero y sus dichos no se corresponden con la realidad. Porque el paciente dice, no, un momentico, el médico, perdón, yo sí informé, mira la historia clínica. Lo otro, si logra probar que informó, cumplió con la obligación de resultado. ¿Qué es la de resultado? En la que no puede salir con evasivas de que, no, es que yo sí traté de informarle, pero pues no pude. No, no pude, no. Usted tiene que informar. Mejor dicho, el hecho de que sea de resultado, estimados doctores, refuerza aún más la tesis que estoy pretendiendo demostrar desde el comienzo, y es que el consentimiento informado no es una mera carga, es una obligación legal del médico. ¿Qué pasa si el médico no informa? Se puede configurar una responsabilidad contractual o extracontractual. ¿Cuándo es contractual? Cuando, por ejemplo, la paciente acude donde el médico para un tema de cirugía estética o porque no, ni siquiera decide celebrar con un especialista un contrato y el especialista puede hacerlo por fuera del sistema. Claro, venga, celebremos un contrato de servicios médicos. Ahí la responsabilidad es contractual porque hay de por medio un contrato. ¿Extracontractual cuándo? Cuando no hay de por medio un contrato y resulta que el paciente llegó allá por alguna razón, porque se lo mandó la EPS, porque es de la IPS, porque entró por urgencias, qué sé yo.
Y es una responsabilidad civil por el hecho propio, que es uno de los tipos de responsabilidad extracontractual y está regulada en el 2341 del Código Civil, el artículo 2341, que yo no voy a leer eso, estimados médicos, yo solo les voy a decir, ese artículo dice, toda persona responde por la culpa o delito que le sea atribuible. Cuando digo delito, pues no es delito penal, sino delito civil, falta civil. Entonces, si se configura una responsabilidad, ay Dios, hay que completarlo. Obvio, quien quiera demandar a un médico porque alegue que no se le informó, tiene que demostrar los elementos de la responsabilidad civil. Ah, sí, porque yo sé que se viene esa pregunta, ay, pero ¿cómo así abogado? Entonces nos demandan y ya, porque entonces dijo que no le informamos y ya. No, obvio no. Tiene que probar el hecho ilícito, que ahí la ilicitud consiste en no informar. La culpa precisamente es la ausencia de información, es decir, la negligencia. El nexo causal es decir, que por esa falta de información fue que se produjo el último elemento, el daño. Tiene que probar todos los presupuestos de la responsabilidad. ¿Qué podría pedir una persona en un proceso? La indemnización de perjuicios materiales e inmateriales, que son los perjuicios que se indemnizan en Colombia, que son los perjuicios propios de la responsabilidad civil en que puede incurrir un médico. ¿Cuáles perjuicios? Materiales por daño emergente y lucro cesante e inmateriales por daño moral y daño a la vida de relación. ¿Qué es eso? Les voy a explicar. Daño emergente, cuando por ejemplo el paciente dice, es que a raíz de esa ausencia de información me causó un daño, bla, 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 y yo tuve que incurrir en costos porque se me complicó más la salud y mire que las pastillas y los gastos de transporte, todo lo que sale del bolsillo del demandante, pues cuando alega a la víctima que sufrió gastos, todo eso es daño emergente. ¿Qué lucro cesante? Dice, estuve postrado 3 meses en una cama sin poderme mover y entonces perdí contrato, yo soy independiente, me contratan, me llaman, yo soy freelance, yo soy publicista, yo hago esto, no me pude mover. Es decir, lucro que cesó, lucro que se suspendió en el tiempo, ganancia no percibida. Toda esa ganancia no percibida, lucro cesante. Y perjuicios inmateriales o extrapatrimoniales, como lo llama también la misma ley y nuestras cortes y jueces. DM, daño moral. ¿Qué es el daño moral? Ah, ya alegan el proceso. No el perjuicio moral o precio del dolor. Es que estuvo triste, no volvió a ser el mismo, acongojado, apesadumbrado, ya no ve la vida sin daño moral. ¿Lo pueden cobrar? Sí. No se asusten. Incluso la Corte Constitucional, no, perdón, la Corte Suprema de Justicia en Sala Civil ha tasado en los casos más graves daños morales hasta por 100 salarios mínimos. Imagínense una condena por 91 millones de pesos, que más o menos son 100 salarios mínimos, solo por daño moral. Es complicado, aunque yo sé que los médicos tienen su sistema de aseguramiento, pólizas con aseguradoras, FEPASDE, en fin. Y daño a la vida de relación. Ah, no, que es que resulta que a raíz de ese daño por ausencia de información, ya quedó, además, perdió, un ejemplo, se concretó un riesgo y perdió un pie y se le gangrenó un órgano, qué sé yo, y entonces ya no volvió, ya le da pena ir a una piscina, ya le da pena tener relaciones sexuales con su pareja, porque no, daño a la vida de relación. ¿Es indemnizable? Es indemnizable. Cuantía, también la Corte Suprema ha establecido los mismos 100 salarios para esos daños. O sea, imagínese una sentencia por ausencia de información donde ya le cobran 91 millones por daño moral, 91 millones por vida de relación, ahí ya van 182, más todo el daño emergente, más todo el lucro cesante. Ah, es que le generó una pérdida de capacidad laboral y tenía 28 años apenas y era ingeniero eléctrico y se ganaba 7 millones y medio, entonces ya no hay que, lo pensionaron, pero además él reclama el lucro cesante por su expectativa de vida. ¿Lo puede cobrar? Lo puede cobrar. Entonces, pues esto no es terrorismo, sino, pues esta es la realidad de las demandas. Yo, pues por lo que yo he vivido en 15 años de ejercicio profesional, lo que les digo es, evítense dolores de cabeza, tómense en serio el consentimiento, entiendan que eso tiene raíces constitucionales, el dueño de las decisiones, son las conclusiones que yo puedo sacar de acá, el dueño de las decisiones es el paciente, evidéncielo adecuadamente en una historia clínica y de ahí para allá creo que los riesgos son mínimos. No digo que no existen, no digo que el médico no va a ser demandado, pero puedo decir que los riesgos se disminuyen y el médico puede dormir mucho más tranquilo.